Hola, ¿qué tal, queridos amigos, y bienvenidos a este espacio? Bueno, la noticia, aunque se esperaba, no ha dejado de estremecer al mundo católico y a los hermanos cristianos de todas partes. Su Santidad, el Papa Francisco, el jefe supremo de la Iglesia Católica, ha fallecido tras batallar una larga infección pulmonar y a sus 88 años de edad. Su elección y su historia, por ser el primer papa de la orden jesuita y el primer sumo pontífice latinoamericano. Francisco fue conocido por su humildad, su amor por los pobres y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos. Hoy hablamos de su obra, de sus retos y de su legado, con el que fue uno de sus discípulos en la Universidad Jesuita de Buenos Aires y ha sido su amigo y colaborador durante décadas, el doctor Mario J. Paredes, director ejecutivo de Somos Community Care, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a los más necesitados de Nueva York. Tuve oportunidad de sentarme a hablar con el doctor Paredes. Esta es la entrevista. Don Mario, muchísimas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. Y supongo que quiero empezar con aquellos años de universitario en Buenos Aires. Usted tuvo el honor y el privilegio de conocer al Papa cuando era su profesor de filosofía. ¿Qué recuerda de esas primeras impresiones, esas imágenes que han quedado grabadas? Jorge Mario Bergoglio, el nombre del Papa. En Argentina fue un hombre inquieto. Él es profesor de filosofía y teología, pero yo fui a sus clases de literatura. Un amante de la literatura, un amante de la poesía, un amante del tango. Sí, él escucha tango hasta el día de hoy en su residencia en Roma. Un amante del fútbol, pertenece a un equipo de fútbol, San Lázaro, y tiene un carné de pertenencia a ese equipo. Sí, era sin lugar a duda un hombre original, pero era muy formal. Estricto, seco, distante, pero caballero, siempre sin alzar la voz, trataba a sus alumnos, daba sus clases y se retiraba. Ese era el Francisco, joven sacerdote jesuita que yo conocí en el año 69. Te das cuenta que es muy serio. Yo hubiese pensado todo lo contrario. Tal vez porque el mundo ha conocido al Francisco Papa. Y hay algo que debemos reflexionar. La elección de ser Papa, el vicario de Cristo en la tierra, el obispo de Roma, como él se llama, el pastor universal, del momento de su elección hay una gracia especial, sin lugar a duda, que lo hace ser diáfano, alegre, sencillo, risueño, le encantan los chistes. Sí, se ríe mucho y hace bromas. Yo llevé un grupo de médicos de Nueva York a Roma a una entrevista con el Santo Padre. Y una de los miembros de nuestra red de médicos, una doctora, le dice: Santo Padre, yo rezo mucho por usted. Y él le responde: ¿a favor o en contra? ¿Cuál ha sido su mayor reto, diría usted? Las finanzas. Aún más que, digamos, el escándalo por pedofilia. La finanza fue algo muy feo para una institución religiosa que debe estar al lado de lo correcto. Tener escándalos financieros dice mucho. Pero el escándalo por pedofilia también. Nadie niega los escándalos de pedofilia, pero eso está como responsabilidad el obispo local, el encargado de las iglesias de cada diócesis, tiene que enfrentar, o la conferencia episcopal de cada país. El Papa no se puede transformar en un policía, sin embargo, sí, él da ejemplo.
Él instituye una comisión especial que la dirige actualmente, desde sus inicios, el cardenal de Boston, cardenal Sean O'Malley. Él ha dado cientos de discursos a ese respecto y él siempre que viaja se reúne con las víctimas de abusos sexuales y ha pedido a todos los obispos a que debe hacerse justicia. En los anteriores pontificados, el abuso sexual era un pecado. Usted se confesaba, se arreglaba, pedía perdón. Pero resulta que el tiempo ha cambiado y no es solo un pecado, también es un crimen. Y por lo tanto, tiene que enfrentar el sistema legal. Y eso le ha dado un giro a la redonda a todo ese drama humano de los abusos. Pero tener la mafia metida en el Banco del Vaticano es también grave. La mafia. Sí, y hubo de eso. El ex presidente del Banco Vaticano murió colgado del puente de Londres. ¿Por qué lo colgarían? ¿Diría usted que el Papa en su empeño, en su misión por llegar al pueblo de Dios, a su gente, ese camino ha sido libre de escollos o más bien ha sido un camino difícil y con muchas dificultades, no tan solo fuera de la iglesia, sino incluso dentro de la misma iglesia? Denise, usted dice bien, ha sido un camino con escollos, tortuoso para este Papa, porque al final los cambios implica persuadir, más todavía de parte de un hombre que quiere ser pastor y quiere dar ejemplo de bondad y misericordia. No es fácil cuando tiene súbditos, por decirlo, siendo él el único monarca que existe absoluto hoy en día en la tierra. La gente, si obedece, no obedece más que nada por la autoridad que tiene el Papa, pero no necesariamente por la conversión. Y lo que el Papa busca es cambio, conversión. El Papa Francisco es un pontífice con una visión más amplia, algunos dirían que liberal. ¿Es liberal, diría usted? ¿Y qué significa eso? Porque es una designación muy amplia. Es bueno que lo pregunte, porque a él se le ha clasificado de comunista, se le ha puesto la etiqueta de ser liberal, de ser radical. Estar alineado con países de izquierda. Con sectores de la sociedad que están a la izquierda. Y la ultraderecha católica pues lo ve como un hombre antagónico, que crea separación, crea sus discursos, sus enseñanzas, sus encíclicas, sus viajes, crean pues tensión por eso. Pero el Papa es un hombre de Dios, sin lugar a dudas. Es un hombre sencillo y es un hombre que sí tiene muy claro un principio. Primero, el Evangelio, no el ser Papa, sino el Evangelio. Y el Evangelio significa la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús, porque Jesús es el rostro de la cara de Dios. Primero el Evangelio, dirá siempre Francisco, y es lo que ha hecho. Más sin embargo, su acercamiento, por así decirlo, a regímenes como el de Putin o de Maduro, o sus pronunciamientos con respecto a los palestinos, y su apoyo al sector trabajador, ¿no? Le ha costado muchas críticas. Sin lugar a dudas,
ha sido muy criticado, pero él desde el día uno dijo, la iglesia es la iglesia de los pobres, de los sin voz, y la iglesia debe ser pobre. Durante su pontificado ha organizado múltiples reuniones con organizaciones comunitarias alrededor del mundo y convocadas en el Vaticano también como reuniones anuales para claramente decir a todo el colegio episcopal que gobierna la iglesia junto con él, decir que los pobres son un lugar privilegiado en el seno de la comunidad de fe. Y por ello él aboga porque los pobres sean realmente atendidos desde lo espiritual a lo material. Y hablando de los pobres y de los creyentes, muchos de sus pronunciamientos también han sido polémicos, como por ejemplo ha sido sus palabras sobre la bendición a parejas del mismo sexo, la migración, las guerras y sus consecuencias, el medio ambiente, etc. Él no teme decir lo que realmente piensa, independientemente de las reacciones, digamos. Él no tiene temores, es muy transparente, es muy diáfano. Estoy seguro que la curia no se siente cómoda, el gobierno central de la Iglesia Católica no se siente cómodo con él cuando toca estos temas. Pero él cree profundamente en el Evangelio y tiene que enseñar el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, del Dios encarnado, que es Jesús. Así, si queremos realmente ser personas de fe, miembros de esta comunidad llamada Iglesia Católica, pues tenemos que tener muy en claro que el fundamento, la base, la esencia de ser religioso tiene que conectarse con el tema del Evangelio. Y para eso hay que conocer el Evangelio, hay que leerlo, hay que meditarlo y hay que practicarlo. Pero don Mario, volviendo a un tema que ha sido controversial, sigue siéndolo, la comunidad gay, la comunidad LGBTQ, ha sentido que por más que el Papa, su santidad, ha hecho pronunciamientos, digamos, a su favor y tal, pero que no se ha hecho lo suficiente por aceptarlos, por admitirlos, porque se les respeten sus derechos como seres humanos, como hijos de Dios. Yo creo que hay una lectura equivocada de lo que ha hecho el Papa en favor de los grupos que tienen diferencias marcadas en la sociedad, como puede ser el movimiento gay, los matrimonios del mismo sexo, el LGTB. Si recordemos que el primer año de su pontificado, en Brasil le preguntaron sobre este tema y la respuesta fue que se quedó clavada en la historia. ¿Quién soy yo para juzgar? Por lo tanto, él ha invitado a miembros de la comunidad gay a compartir con él en su residencia, a escucharlos, como ha reunido a las familias de las víctimas en su residencia, como ha reunido a personas que se han cambiado el sexo, porque se trata de la persona, no de una cosa. Y es ahí la diferencia que tiene el Papa en su percepción, porque es un rico de pensamiento evangélico. Otro tema de vital importancia para su santidad ha sido la migración y el dolor que ha causado a millones en todo el mundo. ¿Qué me puede comentar sobre las palabras y el trabajo de su santidad al respecto?
El Papa, con sus viajes y con su propia vida, él sabe el rol y la importancia que tiene el movimiento migratorio a nivel mundial. Y estamos no solo ahora viviendo un momento migratorio, es un drama humano migratorio. Son millones de millones por todo el mundo que están pupulando en condiciones trágicas la mayor parte de las veces. Él es un gran defensor de que se reconozca la dignidad humana y que a cada persona se le dé el trato que merece como ser humano. Eso lo ha hecho el presidente Trump este año, ha dado una serie de instrucciones ejecutivas para frenar el problema migratorio en los Estados Unidos. Y eso contempla cárceles, contempla arrestos, etc. El Papa se vio en la obligación de escribirle a todos los obispos de su iglesia en los Estados Unidos, 300 obispos que hay en este país católico, y los instruye, haciéndoles saber que deben defender a los inmigrantes para trabajar por el cuidado, por la identidad de esas personas que las circunstancias de la vida los ha llevado a ser inmigrantes. Nadie inmigra para hacer poesía. Todos emigramos porque queremos superar las condiciones de vida y porque queremos realmente realizarnos como personas al servicio de la comunidad, de la sociedad y de nuestras propias familias. ¿Usted me podría hacer una radiografía de la valoración que le dan los católicos en Estados Unidos al sumo pontífice, tanto la jerarquía como los laicos? No es secreto para nadie que en el episcopado americano hay un sector de los obispos que no están de acuerdo con el Papa. No lo articularán abiertamente, pero más de alguno lo ha hecho. Y ha sido crítico y ha hecho noticias a nivel nacional y que ha llevado pues al cisma, a la separación de la Iglesia, porque la comunidad de fe no puede darse el lujo de tolerar que al vicario de Cristo, al representante, al hombre que lleva, ¿no?, la responsabilidad de alimentar al pueblo de Dios, vengan miembros que alzan su voz contrariamente. Es decir, hay canales para manifestar los desacuerdos, pero cuando se sale de esos canales, pues no es debido, no debe aceptarse. Y ha sucedido. Y con el pueblo fiel, católico, somos unos 70 millones de católicos en este país. Gran parte de esos 70 millones son de habla hispana en los Estados Unidos. El gran pueblo de Dios está con el Papa, celebra al Papa, reconoce en el Papa, ¿no?, una fuente de energía espiritual y que ha ido transformando la Iglesia y la ha llevado por caminos más seguros de sencillez, de bondad, de misericordia, de justicia, de relaciones humanas. Hay un sector, pero es reducido, de católicos de derecha, laicos, influyentes, porque tienen capitales, dinero, nombre, profesiones, ese sector, pero ellos están más en la resistencia por la tradición, porque el Papa no usó los zapatos rojos que en la tradición se usaban, porque el Papa no se puso ciertos ornamentos que en la tradición se usaba. Entonces la gente se siente como que, bueno, este Papa no toma la cosa en serio. ¿Quién dijo que es en serio por ponerse zapatos rojos, ¿no? Existe, pero la valoración sobre el pontificado de Francisco a favor es muy amplia.
Y este pontificado ha marcado una diferencia grande, me podría decir, especialmente en qué aspectos en la Iglesia Católica. Bueno, aquí el legado de Francisco es muy amplio. En 12 años de pontificado, él ha abogado por las reformas sociales que deben existir en toda comunidad, ya sea en un continente, ya sea en un país, etc. Es decir, claramente la justicia económica, social, es un must que hay que enfrentar. Otro campo que Francisco claramente ha abogado es el liderazgo sobre el medio ambiente. Muy preocupado. Él primero y segundo se le ha unido el patriarca de Constantinopla, que es una figura importante en el mundo, en la Iglesia Ortodoxa. Y el patriarca está muy en sintonía con el Papa Francisco en cuanto a llevar adelante, y de ahí el escrito del Papa sobre Laudato Si, la casa común. Es decir, es donde él articula toda una visión humanista sobre cómo nosotros debemos cuidar el medio ambiente, la casa común, dice él. El otro es la reforma de la Iglesia. La reforma de la Iglesia ha tomado años, porque lo hemos dicho antes en esta conversación, son 2000 años de historia, no es fácil quitar el polvo y todo lo que se le va acumulando, ¿no?, a una institución vieja. Y él lo ha hecho con cuidado, con paciencia, con tiempo, pero los cambios han ido realmente solucionando problemas serios que la Iglesia ha acumulado por años. El otro es la inclusión sobre todo de estos grupos nuevos que han aparecido en las últimas décadas, como son el LGTB, como son el abogar por matrimonios del mismo sexo o los cambios de sexo. Eso no significa que el Papa está aprobando, pero sí significa que el Papa tiene humanidad para ver a esas personas, que son hijos e hijas de Dios. Su sucesor, ¿cree usted, en su opinión, ¿no?, que seguirá su línea de pensamiento y de acción? Es difícil especular, pero sí hay algunos datos, diría yo. El Papa ha elegido a la gran mayoría de los cardenales que van a votar en el cónclave. El colegio cardenalicio es principalmente hecho a la imagen y semejanza de Francisco, el gran número de ellos. Por lo tanto, uno diría, bueno, se subentiende de que de esa escuela va a salir alguien que va a continuar en esa línea. Y si no es así, no se puede ignorar el legado del Papa Francisco. Y quien venga elegido como el nuevo pontífice de la Iglesia tendrá necesariamente que asimilar y recibir que hay una dirección ya marcada en un mundo moderno donde no podemos estar mirando hacia atrás, sino mirando de cara al futuro. Por último, ¿cómo será, en su opinión, recordado el Papa Francisco? Ciertamente un gran hombre de Dios, una persona que reconoce todas sus limitaciones humanas, una persona que pide perdón, y de ahí que él puede ser llamado el Papa de la Misericordia. Él le dice a los curas, cuando vayan al confesionario y vengan los penitentes a confesarse, no crean que ustedes son oficiales de inmigración en el confesionario.
o policías que están urdiendo qué cosas malas ha hecho un penitente. Simplemente ofrezcan el corazón y denle la libertad al penitente a que descubra el amor de Dios en su propia persona. Y así esa invitación cambia a la persona humana. Es indudablemente un Papa rico en misericordia, un hombre admirable a los 88 años de edad. Esta entrevista fue realizada el 5 de marzo del 2025 en la ciudad de Nueva York. Nuestro agradecimiento al Dr. Mario J. Paredes por compartir con nosotros sus memorias y vivencias sobre la obra y el legado de su santidad el Papa Francisco. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos y hasta la próxima, ¿sí?